Boreal Televisión presenta. Contamos a 6 de junio, es miércoles, Día Mundial de los Océanos. Damos los buenos días al iniciarse Mañana Boreal. La producción de Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el mundo. Deseamos a todos buena recepción de audio y video. Buenos días, Ramón Cabral. Muy buenos días, Danilo Basilio. Buenos días, amigos televidentes, en este miércoles 6 de junio del 2018. Tal como se ha señalado, empezamos Mañana Boreal con las informaciones, los comentarios y por supuesto un echar la vista al acontecer internacional con nuestras opiniones de este equipo. Pero antes el Santo Oral y por supuesto la memoria histórica. Hoy es día de San Norberto, San Felipe, Claudio, Alejandro y Cándida. Repito, es Día Mundial de los Océanos. En las efemérides nacionales que tú tienes por ahí, ¿qué ocurrió en el año 1952? Bueno, en el 52, en el 1902 y 1912. En 1912 nace en la ciudad de Barahona la estrella del cine África, María Gracia Vidal. ¿Sabes? María Montes. María Montes. Que debutó en el cine, fue una de las grandes estrellas y creo que de las pocas dominicanas que han podido llegar. Bueno, está ahí ahora mismo Zoe Saldaña con ciertos papeles estelares, pero es la gran María Montes. En el 1912 nació, ¿verdad? En el 1912 y en el 1902 el Senado de Estados Unidos sanciona la ley Spooner, mediante la cual se decide la construcción del Canal de Panamá, que dividieron a Panamá los norteamericanos para poder hacer ese canal que hoy... Se lo quitaron a Colombia. Bueno, le quitan esa parte para declarar la república. Y en 1944, en la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas desembarcan en la costa de Normandía. En ella se despliegan de más de 160 kilómetros. Se conoce como el famoso Día D. Hoy se conmemora el Día D. Hoy se conmemora el Día D. Y eso marca la gran embestida contra Adolfo Hitler. Ahí se decide la Segunda Guerra Mundial. Ahí se decidió la Segunda Guerra Mundial. Ahí empezó ya el declive final de Adolfo Hitler, que dio su último toque con el asalto a Berlín, primero por las tropas rusas y luego por las tropas norteamericanas. Esa es la historia. Así es, hay que dar los buenos días a Atahualpa Ramírez. Buenos días, Atahualpa, en el Día Mundial de los Océanos. Buenos días, Danilo Océano Basilio. Buenos días, Ramón Cabral de la Torre. Buenos días, amables amigos. Como siempre, un placer saludarles después de estas efemérides y santoral de nuestros camaradas y compañeros. Esperamos que nos acompañen hasta las 9 de la mañana por estos canales de Boreal Televisión, 31 de Altiz, 20 de Aster, 76 de Claro, y todas las 14 provincias de la región del Cibao en la plataforma del Grupo Medrano, y también en Estados Unidos a través de MyCable y Cable Más, y nuestra plataforma digital borealtelevisión.com. Usted nos puede seguir en vivo en cualquier parte del mundo. Adelante, camarada. En cualquier dispositivo. Así mismo. Y hablando del Día de Océanos, o de los océanos, el mundo, si no se cuida, camina a ir perdiendo las aguas, y sobre todo las dulces, de manera que posiblemente... ¿Y hay algún océano dulce? No, y las aguas dulces. Él dice además. Ayer, viendo a Ramón de Luna en su programa a las 18 horas, me enteré de una información que yo desconocía,
Y es que yo que en mis años de mucho Pero tiempo, diga que usted lo estaba viendo a por Ramón de Boreal a Loro, las 6 de la tarde, a las 6 de la 18 horas tarde, por aquí. Exactamente. Sí, muy bonito se ve Ramón. Ayer parece que a Minucha se le olvidó plancharle el bolsillo de una de las camisas que se veía arrugado, porque se ve todo aquí. Ayer me enteré de que los rusos, cuando existía la Unión Soviética, desviaron una gran cantidad de ríos para irrigar planicies de cosecha agrícola. Y la mayoría de esos ríos iban a dar al mar Aral, que es un mar que yo conocí desde muy jovencito, cuando yo fuñía con crucigramas. ¿Cuál es la noticia? Que yo me enteré ayer con Ramón, me parece que estoy muy atrasado, de que el mar Aral no existe, de que ese mar desapareció y que es todo un desierto, porque a los soviéticos desviar los ríos que desembocaban en el mar Aral, lo hicieron desaparecer. Y hay que ver las fotografías que ponía don Ramón de Luna ayer a las 18 horas por Boreal Televisión, esos esqueletos de barcos que quedaron en el centro del mar Aral, porque el agua desapareció de manera completa. Búsquese en Google Mar Aral y ahí podrá tener la historia completa de lo que ocurrió con este mar interior de Asia. Lo que más está sonando por ahí por la calle en el día de hoy, desde temprano, es una encuesta. Es una encuesta. Una encuesta que hace una compañía que yo en realidad no conocía. La empresa se llama Latin Insights y da unos datos al momento que son para comentar. La firma Latin Insights presentó un estudio de preferencia electoral donde asegura que un 62% de los dominicanos cree que el presidente Danilo Medina se presentará nueva vez como candidato presidencial en las elecciones del 2020, aunque da como eventual ganador de la contienda al expresidente Leonel Fernández. De acuerdo con la encuesta de la firma extranjera, solo un 31% de los cuestionados consideró que Medina cumpliría con el mandato constitucional de no optar por extender su gestión más allá del 2020. Latin Insights visualiza un enfrentamiento en el 2020 entre Fernández, actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, contra Hipólito Mejía y Luis Abinader, del PRM, y además Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y en ese escenario la encuestadora otorga un 39% a Fernández frente a un 24% de Abinader, un 7% de Mejía y un 7% también para el nieto del sátrapa. Yo vi el cuadro de la encuesta y Hipólito Mejía aparece con un 9. Quien aparece con un 7 es la vicepresidenta de la República, empatada con Ramfis Domínguez Trujillo. Y ya hay alguna gente que ha visualizado que esa encuesta podría haber sido pagada, perseguida por el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, porque lo pone cabeza con la vicepresidenta de la República, que es uno de los activos más importantes que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, doña Margarita Cedeño de Fernández. Pero óyeme una cosa, o sea, a veces yo nunca he descartado una firma encuestadora ni una encuesta, porque siempre he dicho, y me mantengo fiel a eso, que para tú descartar unos números tienes que presentar otros. Tienes que aportar otros. Yo no creo en que eso es increíble, que eso no puede ser, que eso no es así. Eso es un invento. Que eso es un invento. Bueno, pues usted me trae otra cosa que no sea esa, hecha por usted o por alguna firma también reconocida y la tomamos. Pero hay datos que llaman la atención. Ya tú lo diste, lo que no dijiste fue el resultado si fueran las elecciones entre Leonel Fernández y Luis Abinader, y si fuera entre Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Sí, son 32, un 22, 32-22. Si fuera con Leonel Fernández, con Luis Abinader queda con un 46, con un 36 y
Leonel Fernández con un 32 y Leonel Fernández con un 42. En el caso de Hipólito sería Leonel Fernández con un 46 e Hipólito Mejía con un 27. Eso es lo que plantea esta encuesta. Pero llama la atención que justamente que aparezca doña Margarita empatada con Ramfi Trujillo, Sí. no aparece Guillermo Moreno, no aparece, sobre todo Guillermo Moreno, que siempre aparece en las encuestas, y otro que aparece también ahí, Eduardo Estrella, y ¿cuáles son los otros candidatos? Cualquiera que sea por el reformista. Sí, el reformista que puede aparecer con 1 y pico, o 2%. Sí. No, aparece Ramfis. Ramfis. O sea, yo no digo que no aparezca en la encuesta, y que hay que ver si la opción fue libre o si fueron sugeridos los candidatos. ¿Por cuáles de estas 4 o 5 personas usted votaría? Que no es lo mismo. Tenga el menú. Sí, que no es lo mismo decirle por quién usted votaría en las próximas elecciones, dejándole el espacio libre. Por eso que si usted deja el espacio libre, usted se encuentra que aparece una persona que no tiene ninguna posibilidad, pero hubo 3 o 4 que dijeron yo votaría por fulano de tal. Por Carlos Amarante. Exactamente. Sí. O por Reinaldo, Sí. por quien sea. Pero con todo esto, la encuesta ha causado su revuelo, porque viene también después de la proyección que hizo The Economist. Y habrá gente que no la va a avalar, que no le va a gustar, otros van a decir que la pagaron. Yo vi hoy una comunicadora que No, porque dijo, a mí me gustan las encuestas que yo mando a hacer. Leonel Fernández es cliente de esa Ay, encuesta. sí, la vi. Porque la firma encuestadora, la firma tiene cuáles son sus clientes en América Que y por en cierto, parte del mundo. al lado de Leonel Fernández estaba el Departamento de Estado y ella no lo destacó. Bueno, pues, ¿Viste? o sea, todo eso va a ser parte de las reacciones de esta encuesta, que van a venir otras, porque por ahí debe venir la Galo, Sí. no muy lejos, y la Hamilton. Y la Penachón. No, la Penachón no fue que salió en estos días, me dijo Juan Sebastián. Porque No, la vi. yo no lo he visto. Pero Juan Sebastián me dijo que había salido la Penachón en estos Yo días. no tengo conocimiento. Pero la Galo ha hecho trabajo de campo, sin publicación. De todas maneras, esa es la encuesta. Miren, en el día de ayer... Pero Atahualpa, tú Perdón. tienes que señalar un elemento. Las encuestadoras muchas veces trastocan números. Yo no tengo la base científica para hacer un cotejo de sus números, O sea, pero orientan, sobre todo cuando es una persona o un político que la paga. Muchas veces no dicen la verdad como debe ser. Mira, hay encuestas que son para crear una corriente. Para crear opinión. Por eso usted ve que hay firmas encuestadoras que el año anterior a las elecciones empiezan a publicar, o 1 año y medio antes, como es el caso de ahora prácticamente. Estamos a casi 2 años, a 2 años de las elecciones nacionales. Y te van creando una percepción y una corriente hasta que llegan los últimos 3 meses. Ahí las firmas tienen que irse, en los últimos 5 o 6 meses Te tienen que acotejar. tienen que irse cotejando, readecuándose para no quedar tan mal Sí. al final de la carrera. Eso todo el mundo lo sabe. Y hay gente que se presta a ese juego. Hay firmas encuestadoras que no se prestan a ese juego. Pero también la encuesta esa dice que en el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno, Abinader le gana por mucho a Hipólito Mejía. Cuando vayan a escoger el candidato a la presidencia. En el proceso interno, aquí dice, lo tengo por aquí, los datos muestran Fernández obtendría un 36% en un eventual proceso electoral dentro del PLD, seguido de Margarita Cedeño con un 23%,
mientras que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, aparece con un 6. Eso es en un proceso interno del PLD. En el PRM, Abinader sería electo ganador de la candidatura presidencial con un 38% frente a Hipólito Mejía, que obtendría un 17%, y David Collado, que aparece con un 16%. Era lo que decía yo ayer, era. Ajá. Señores, Hipólito anda buscando la manera de centrarse en el debate, porque a lo interno del PRM, Hipólito no gana. Abinader tiene todas las estructuras del PRM. Y mayor aceptación en las bases. Se habla de hasta un 70% de aceptación en las bases. Pero bueno, todos los políticos entran en un ciclo de decadencia final. Lo que sí te digo es que en estos casos, fíjense el despliegue, que eso sí, eso es importante, que le dan prácticamente todos los diarios de circulación nacional. Sí, señor. Usted se encuentra con la portada del Listín Diario con esta encuesta, se encuentra con la portada del periódico Hoy con esa encuesta, no sé si Diario Libre la tiene en portada también, porque no he visto... no la pone como principal, pero está en la portada, de ahí fue que yo me fui a la página 6. En portada. Pero bueno, esa es la encuesta. Pero Ayer... esa encuesta dice otro numerito que tú quizás no lo has resaltado, que el 62%, el Latin Insight tiene la aprehensión de que todavía puede ser y buscar una reelección del presidente Danilo. Un 62% no le cree al presidente de que él no se va a repostular. Puede volver. Entonces, fíjense hasta dónde llegan las percepciones de la gente y la poca confianza que tienen los mandatarios dominicanos, porque a todos les pasa lo mismo, que mientras más niegan, la gente lo interpreta como un sí, lamentablemente. Eso también revela que el pueblo está atento a los giros que puede dar el señor Danilo Medina en torno al tema de la reelección, ¿o no? Miren, en el día de ayer concluyó la asamblea de la OEA y concluyó con un documento que es también una muestra de que se moderó el lenguaje de la OEA. Pero sobre todo, la intervención del canciller dominicano fue una posición ecuánime, una posición que fijó una posición diplomática. Intermedia. No, diplomática. Porque es lo que nosotros decimos, hay que hablar en el lenguaje diplomático, ahí no va a abraviarse, que es el error del canciller venezolano. El que escribió ese discurso que leyó Miguel Vargas fue por el libro. Maneja la... ¿Qué está pidiendo la República Dominicana? Que cualquier planteamiento que haga la OEA como institución lo haga pensando en una solución para el pueblo de Venezuela. Pacífica. No un incentivo a mantener el enfrentamiento y lo que se planteaba en principio era la expulsión de Venezuela de la OEA. Entonces, yo pienso que esa posición podría haber influenciado en el documento final de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Se aprobó ayer martes una resolución promovida por Estados Unidos que abre la puerta a una eventual suspensión de Venezuela del organismo por quiebre del orden democrático. Presten atención. Se lograron 19 votos a favor contra 4 en contra y 11 abstenciones. Declara ilegítima la relación de Nicolás Maduro. Esto no es la resolución. No. Esto no es una resolución. Lo que se ha aprobado esto dice, se aprobó la resolución. Lo que se ha aprobado fue el estudio de esa resolución. La iniciativa, reitero, llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por alteración del orden constitucional, un proceso que podría derivar en la suspensión de Venezuela de la OEA.
El texto promovido por Estados Unidos fue presentado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú, con el patrocinio de Costa Rica, Guatemala y Paraguay. La resolución superó la mayoría simple necesaria del total de miembros de la OEA, que son 35. 35 activos hay 34, porque Cuba no participa. Además, Venezuela se pronunció en contra. La mayoría de los países caribeños tradicionales aliados de Caracas que le vende petróleo, dice el reportaje, se abstuvieron, así como Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Uruguay. La aprobación de esta resolución, además de facilitar el restablecimiento del orden democrático, busca atender la crisis humanitaria. Yo voy a buscar el documento, porque esta reseña no explica realmente, nada más toma la posición de Estados Unidos. Sí, yo voy a mencionar los países que se abstuvieron. No, Se yo acabo de abstuvieron decirlo. Sí, ya lo mencioné. Surinam, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Belice, Uruguay, Antigua y Bermuda, también Ecuador, El Salvador, Granada, Haití y Nicaragua. ¿Quiénes mostraron su rechazo? 4 países: San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Bolivia y Dominica. Dominica. La isla La de isla de Dominica, Pero que son dominiqueños. Buenos días al señor Juan Sebastián Ricardo, que hace rato que está ahí en el círculo de espera. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Ramón. Buenos días, Danilo. bueno, ¿Sí? ¿No te gustó la posición de la dominicana? Porque se pudo haber metido en el grupo de los abstencionistas No, pero- para guardar las apariencias. usó una salida diplomática intermedia, atendiendo de que se brindó en una ocasión como mediador. Esa es la posición del gobierno dominicano, bien, porque lo que asume el canciller es del gobierno dominicano. No se podía esperar una condenatoria, porque no ha No, sido. eso era lo que se estaba promoviendo. Sí, sí, la expulsión. Pero no se podía esperar porque era un país que ha promovido el diálogo entre las partes, aunque fracasara y aunque Maduro lo tratara hasta cierto punto con la punta del pie, esa iniciativa del gobierno dominicano de un diálogo en República Dominicana. Pero que es una situación muy clara, que ya esa fuerza que tenía Estados Unidos en la OEA no tiene el mismo impacto. No es como se condenó, por ejemplo, a Cuba en un momento dado, como se condenó de manera radical a Trujillo en un momento dado. Fíjese que hasta... A una sola voz. A una sola voz. Hubo mucha coincidencia con el caso reciente de Honduras, por desconocer la voluntad popular. Pero esa una sola voz o mayoritaria que perseguía Estados Unidos ha ido desapareciendo dentro del contexto de la América Latina con relación a los Estados Unidos en sus afanes de nación imperial. De manera que eso quedó muy relevante en esa situación, aunque yo me preguntaría, ¿cuál es el impacto de la OEA en cualquier dirección en el mundo de la diplomacia mundial? ¿Cuál es el verdadero impacto? Una OEA que no sirve. tiene... Eso no sirve para nada. No tiene sus acidez. No sirve la ONU. No sirve la ONU. Porque la ONU ya también perdió su propio derrotero. Fíjense a dónde hemos llegado, que los centros donde podían confluir las naciones para dirimir, para debatir, han ido perdiendo calidad, lamentablemente. Entonces el hombre se queda cada vez más ausente de tener un punto de diálogo en las relaciones bilaterales y multilaterales. Si yo le digo a mis hijos y a mis amigos, hagan cosas a favor, siempre préstense para ayudar. Mira cómo Dominicana le salió fácil adoptar esa posición,
porque había invertido tiempo y esfuerzo en el diálogo interno de Venezuela aquí en República Dominicana. Y el canciller decía ayer, lo único que el gobierno y el pueblo dominicanos quieren para Venezuela es el fortalecimiento de su democracia. Y también resaltaba que en los afanes de llegar a un acuerdo en República Dominicana, ninguna de las dos partes, ni el gobierno ni la oposición, tenía la voluntad de llegar a un acuerdo. Sí, pero Maduro nos trató muy mal, muy a puntapié. Nos dijo que iba a llegar a un acuerdo y después saltó con otro. Entonces también... Es que el diálogo es entre dos. Bueno, vamos a publicidad para dar entonces entrada al señor Juan Sebastián Ricardo con su comentario después de los comerciales. Acerca de esto, tiene que hablar de esto. No, por lo... La vida es una siembra, pero a veces la cosecha se pierde. Y no hay que perder la fe cuando tienes amigos que siempre te resuelven. Somos amigos, por eso Ruamar te resuelve. Somos gente que trabaja, que sonríe, orgullosa de sus costumbres, que valora sus tradiciones. Somos gente que progresa, que inspira, con una ciudad histórica llena de encanto. Por generaciones hemos crecido a tu lado. Cada día asumimos el compromiso de dar lo mejor de nosotros y acompañarte en cada instante de tu vida. Gracias a tu confianza, seguimos creciendo para estar más cerca, porque la vida tiene sus encantos. El Encanto. Uno de los mayores placeres de esta temporada es la experiencia de cambiar tus muebles y tener el espacio que soñaste. En la capital del mueble, Burén de la Vega, están los mejores. IR Muebles, el de mayor calidad y donde compras a precio de fábrica. Bellísimos modelos contemporáneos y minimalistas. También puedes traer tu diseño y como si fuera poco, tenemos financiamiento. Vive la felicidad de esta temporada con IR Muebles. Autopista Duarte, Burén de la Vega. Cada día, con los primeros rayos del sol, se levanta un pueblo. Gente cuyos esfuerzos compartidos construyen futuro. Emprendedores que siembran con sus manos la esperanza de un mejor mañana. Y pueden ver los frutos gracias al apoyo de la cooperativa Mamoncito. Creemos en cada uno de nuestros socios. ¿Qué tan lejos quieres llegar? Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Bueno, aquí estamos de nuevo con Mañana Boreal. Yo no voy a hacer ninguna disquisición sobre las decisiones adoptadas ayer por la Organización de Estados Americanos. Simplemente que cuando lean los periódicos, la gente debe tener cuidado porque mucho del periodismo dominicano
por aquello de sintetizar o resumir, a veces confunden la información. Se produjeron dos situaciones ayer en la Organización de Estados Americanos. La primera fue la aprobación de una resolución que contó con el apoyo de 19 países. Esa resolución declaró ilegítimo el proceso electoral venezolano del pasado 20 de mayo. Luego se debatió conocer una resolución formulada de parte que inicie o se presuma que va a iniciar el proceso de expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Dos situaciones. En la primera, Dominicana, que produjo por conducto de su representante diplomático ustedes hablan de un monumento a la diplomacia, yo hablo de un monumento a lo ecléctico. Lo ecléctico no es necesariamente diplomático, a veces la diplomacia requiere de posiciones firmes y definidas, como es en este caso, como lo tuvo Venezuela con nosotros, los dominicanos, cuando la era de Trujillo y el atentado a Rómulo Betancourt. O sea, una posición en defensa de los intereses del pueblo de Venezuela, que hoy está en una situación muy difícil, producto del desgobierno de Nicolás Maduro. De todas maneras, esa es mi opinión. Pero ayer se produjo una resolución que declaró ilegítimo el proceso electoral. Eso implica que con esta resolución la Organización de Estados Americanos desconoce el resultado de esas elecciones, porque esa es la consecuencia inmediata. No es solo reseñar el hecho de que se produjera esa resolución, sino cuál es el contenido y cuáles son las consecuencias. Es decir, que ya la Organización de Estados Americanos desconoce la legitimidad de ese proceso. Lo propio está sucediendo en las Naciones Unidas y en la Unión Europea. O sea que prácticamente las organizaciones que reúnen países en el mundo están desconociendo la validez del proceso electoral de Venezuela prácticamente de manera absoluta. Eso es lo que la noticia ha reseñado. En cuanto a la opinión de ustedes de que la ONU no sirve, que la Organización de Estados Americanos en algunos momentos ha jugado papeles, risibles, otras veces abominables, criticables, pero qué bueno que en este momento, como conjunción de los estados del hemisferio, pues se esté haciendo cosas puntuales como esta, porque esto no es en detrimento de Nicolás Maduro ni de un régimen, esto es en defensa de los intereses de un pueblo. Tú estás hablando de la OEA, no de la OEA, no de la ONU. No, porque dije que ustedes sabían. Ustedes tú dijiste ahora la ONU. No, la ONU. Perdón, no me. Sí, pero es de la OEA que está hablando, sí. No me escuchaste, dije que han hablado de la ONU y de la Organización de Estados Americanos, y que en el caso de esta última, que ustedes la han llamado, parodiando las palabras de Fidel, una federación de colonias, que Fidel no tenía razón en términos absolutos en ese momento, nunca la tuvo en ese aspecto, pues esa es mi opinión. Pero qué bueno que la Organización de Estados Americanos, después de haber perdido el rumbo, como dice Ramón, pues hoy esté como una reunión de los estados del hemisferio con asuntos puntuales y que se suman dentro de la moral internacional y de la ética y de la transparencia y de la propia democracia. Porque es que al gobierno de Venezuela, señores, hay que de una manera u otra, aunque uno no se inmiscuya en sus asuntos internos, hay que decirle ya está bueno. Porque es que ya está bueno. Por lo menos expresar la opinión. Uno no puede como país y respetar la soberanía de Venezuela, por supuesto, pues tomar determinaciones que tengan que ver con el ejercicio de su voluntad libérrima. Pero tiene derecho a expresarse, y eso es lo que ha hecho la Organización de Estados Americanos, que qué bueno que haya corregido un rumbo que por mucho tiempo estuvo desviado, ¿verdad? Pero no por el hecho de que el rumbo estuvo en esos derroteros, como dice Ramón, ya la descalifica definitivamente, ¿sabes? Habrá que ver, ¿sirve la OEA o no sirve? ¿O ahora es buena porque coincide con lo que yo quería? Porque vamos a definir eso. La OEA tiene su papel
para jugar de manera inmaculada, o en realidad es una entelequia. Porque ahora te está tirando la bola para la cancha tuya, Juan Sebastián. Sí, Se la está tirando para tu cancha. La OEA está intentando otro de sus hierros, porque la OEA no ha asumido un papel como debe ser, de equilibrio, de buscar solución a los problemas si no ha estado en una de las partes. El último descalabro de la OEA fue Honduras. Pero como ahí estaban, la parte de la derecha, entonces ahí fueron ellos. A ellos les duele por donde le duele Estados Unidos, a la OEA. Entonces, evidentemente que no podemos alabar que esas elecciones son un ejemplo de pulcritud. Eso hay que estar claro. No. Eso es independientemente de cualquier situación. No, pero es que ustedes no están haciéndole honor a la historia reciente por mantener un criterio que ustedes se los han fijado y yo lo respeto. Bueno, pues es una opinión. Perdóname, Ramón, y cuando la Organización de Estados Americanos, por el voto de otros países que apoyaban a Chávez, no tomó decisiones contra Chávez y se impusieron los criterios de otra mayoría, con razón, en ese momento ahí sí servía. No hubo un momento en que el UNASUR apoyó a Chávez y lo hizo saber dentro del seno de las Naciones Unidas y dentro del seno de la Organización de Estados Americanos y se acogieron esas voluntades. Estamos hablando como si lo OEA, Danilo lo ha dicho, intelequia, algo que no sirve, que no tiene fin en sí mismo, que esa es la definición filosófica. Pero es que se trata de una conjunción de países, es una reunión de países de un hemisferio, los estados americanos de este hemisferio. O sea, hay que ver cuál ha sido, no hablar de la OEA per se, hay que hablar de la posición de cada país que integró la Organización de Estados Americanos en ese momento y cómo se comportó. Pero la censura no es al organismo, la censura es a aquellos que lo integran. No, la censura es que tampoco, por ejemplo, tú puedes hablar de que fue una posición extraordinaria. 11 países se abstuvieron y 4 votaron en contra. Estamos hablando de 15 a 19. Que son en realidad 18. Que son 18. Y porque es una posición promovida por Estados Unidos, pero la OEA, nosotros por naturaleza somos desafectos a la OEA. La OEA fue que promovió, aprobó y en un acto de vagabundería hizo votar a un canciller dominicano de un gobierno que había sido depuesto para hacer legitimar, sí, entre comillas, la intervención de 1965 en la República Dominicana con una llamada Fuerza Interamericana de Paz. Ay, me voy a olvidar de los antecedentes de la OEA. Además, usted coge la OEA, nadie puede ser afecto al gobierno de Nicolás Maduro en las condiciones en que tiene a Venezuela. Pero eso no le da aval a un organismo desacreditado, tendenciado a darle credibilidad a una porquería como esa. Pero es que yo no hablo de la OEA como organismo, señores. Es que la OEA es la constitución de la participación de los estados americanos. Me encanta esa el organismo per se no es el sinvergüenza, los sinvergüenzas son los que lo integran. Bueno, pero eso son... Y si los que lo integran en el momento del 1965, cuando la invasión norteamericana, no elevaron su voz, no es solo la OEA la culpable. Nosotros debemos pedirle cuentas también a todos aquellos países del hemisferio que se prestaron a darle seguimiento o a apoyar esa decisión, porque fue una decisión colectiva. La OEA no actúa. Le faltaba un voto y fue tan inteligente que puso el canciller dominicano del gobierno que había sido depuesto. Pero este era el último que estaba aquí. Venga, vote. Sí. Lo censurable fue el hecho de que los países que integraban la OEA en ese momento permitieron eso y votaron por los eso. Gobiernos, porque los países son los mismos. Eso es coyuntural. Voy a aceptar tu corrección. Los gobiernos que representaban en esos países en esos momentos se prestaron a eso. Yo no voy a hablar de la institución en términos globales, porque esa es una institución viva que está compuesta por los estados, a quienes hubo que pedirle cuentas como nación y como hermanos latinoamericanos. Fue a todos los que apoyaron ese desafuero. Igual que ahora, que la mayoría de los que apoyaron esa cosa, ¿cuáles son los gobiernos que apoyaron eso?
No, coyunturalmente tú te das Los cuenta. coyunturales, 19 gobiernos más o menos. Ajá. ¿Cuáles fueron? No, hay Presentado por Brasil, Argentina. Imagínese. ¿Cuáles más? Ponlo ahí, búscalo ahí. Lo voy a Están buscar ahí, ahora. 4 rechazados. Pero a mí me gusta la defensa de Juan Sebastián. No, no. La OEA limpia, porque la OEA como institución, no, son los que están ahí. No. Estamos al país yo tratando de razonar. Yo no estoy haciendo defensa de nadie. Estoy tratando de conceptualizar que al parecer esa no es una vocación de los dominicanos de acuerdo a Leonel Fernández. Pero estoy tratando No, de acuerdo a ti, razonar. tú también lo estás diciendo. Sí, oigan esto. Dice que está tratando de No, oye esto. conceptualizar. La propuesta aprobada. Ya, deja eso, muchachos. Para decir vámonos los por otro países, lado. Pablo. No, hombre, no, ya está bien. Vamos, deja que Juan Sebastián Mire, termine su comentario. Termino con esto. Porque él no iba a hablar de En eso. aquel momento se votó por una intervención en el que se organizó una fuerza interamericana de paz. Eso era inaceptable. Todos esos países, los que votaron por eso, debimos y debemos haberle pedido cuentas, ¿verdad? Pero en este momento no es una intervención. En este momento estamos hablando de un voto de censura. Hiciste unas elecciones, eres parte de este club y como parte de este club estás llamado a oír nuestra voz como tú estás llamado a exponerla. Entonces este club te ha dicho, las elecciones que tú celebraste no las reconocemos porque obviamente no hay manera de darle legitimidad a las elecciones de Venezuela. Eso es lo que ha hecho en esta ocasión la Organización de Estados Americanos, compuesta por los países que votaron. Y se respeta el derecho de los que se abstuvieron como de los que votaron en contra. Eso es un asunto de democracia interna. ¿Qué ha prevalecido? El criterio, que es el que se impone, de desconocer la legitimidad de los comicios de Venezuela. Eso es todo. Ahora, nunca apoyaría, si yo fuera presidente, nunca enviaría a mí, representante diplomático, a apoyar una intervención para que se resuelvan los problemas internos de otro país. Eso no. O hacer lo que se hizo con Cuba, que hay que recordarlo también. Eso no lo hemos ni siquiera tocado. Estamos poniendo a República Dominicana y la invasión del 65 porque nos tocó. Pero Cuba es hermana de nosotros y está ahí. Y la OEA, porque Juan Sebastián, con mucho acierto, pero también manejando el lenguaje, dice, cada representante de esos estados son los culpables, pero no habla del narigoneo. Porque estamos hablando de que hay momentos coyunturales donde Estados Unidos tiene la correlación de fuerza le favorece tanto que ahí es cuando la OEA como entidad responde únicamente a su llamado. Pero Danilo, tú eres culpable por la posición que asumiste, deshonrosa porque la asumiste dejándote narigonear. Pero eso no es, estamos totalmente de acuerdo. Sí. ¿Entiendes? Lo de Cuba, no. Señores, por años, la Organización de Estados Americanos ha emitido una censura unánime en contra del bloqueo a Cuba. Unánime. Nunca ha votado en favor de ese bloqueo. La OEA que tú dices, Ramón, que no sirve. Ese organismo compuesto por los países de Latinoamérica han votado, incluyendo Estados Unidos porque es parte del hemisferio, han votado de manera unánime en contra del bloqueo cubano. O sea que no todo el papel jugado por la reunión de estos países ha sido vergonzoso. Te tomo la palabra. Eso es así. Te tomo la palabra. ¿Y qué ha hecho con esas resoluciones que van unánime, que van como 20 con un miembro de la OEA que mantiene el bloqueo? O sea, te tomo la palabra. Ni media censura. No, perdóneme. Yo estoy preguntando, escúchame, Cabral, a Juan Sebastián. ¿Qué ha hecho ese organismo, esos países que están agrupados en la OEA, con resoluciones que van como 20, que censuran a Estados Unidos y casi lo intiman a que levante el bloqueo? Y ese miembro, uno solo y 2 acólicos que votan siempre con ellos, no ha hecho nada. Porque algún país debió haber propuesto la expulsión de Estados Unidos de la Organización de Estados Americanos. ¿Verdad?
Pero, de por Dios, es que señores, la OEA no es un ente que actúa por sí solo, es una persona una persona moral, no la moral en el término, sino en el término jurídico. Es una persona independiente de sus socios para representarse a sí misma, pero su vida, su quehacer, su desempeño se mueve por las fuerzas vivas que la integran. Pero ha ratificado la OEA, esas fuerzas vivas que la integran, el reintegro de Cuba, que votaron unánime en un momento dado de una coyuntura internacional por la expulsión. Pero también han votado de manera unánime por la apertura democrática en Cuba. Tampoco han hecho nada para que Cuba retorne a lo que la Organización de Estados Americanos entiende que son violaciones a los derechos humanos, represión, cárcel, ausencia de disensión, censura a la prensa, censura a la religión. Eso también. Es que pero Cabral, dejamos que terminemos con Juan Sebastián el tema para que él concluya su exposición. No voy a decir absolutamente más nada. Ojalá que el rumbo que siga la OEA de ahora en adelante siga pues defendiendo los intereses de la democracia y votando resoluciones de censura contra todos aquellos países que ojalá algún día la Organización de Estados Americanos se decida hacer votos de censuras contra aquellos países que están podridos de corrupción como el nuestro. Deberían convocar a la OEA para mañana para que trate el asunto de Guatemala. Un hermano país que se desangra hoy día con la erupción de un volcán que tiene al garete al país entero. Da pena lo que presentan las cadenas de televisión internacional como la pobreza, que la OEA tampoco se mete en eso. Pero espérate, la pobreza de Guatemala no la originó el volcán. No, quiero hablar de la pobreza directa después. Estoy viendo, lo que ha hecho el volcán es destapar la pobreza, como lo hizo con el terremoto de Haití. La que todo el mundo sabe, o sea, ese volcán causó estragos en una zona de 20 kilómetros, obviamente eso es una tragedia humana. Ya van cuántos muertos, 60. Y los desaparecidos no se cuentan. Hay 200 desaparecidos. Es una tragedia humana que nos conmueve a todos, pero no fue el volcán y la erupción lo que ha producido la situación económica y social de Venezuela. No, pero lo ha destapado igual que en Haití. Y yo creo que sí, que debemos mirar hacia allá. Nosotros tenemos nuestra pobreza, nosotros tenemos nuestros problemas, pero debemos ser solidarios. Señores, las consecuencias del terremoto de Haití, a quienes nos afectaron fueron a nosotros. Eso es así. Porque nos ha disparado la horda hacia acá. Ese fue el detonante. Por cierto, sigue la encuesta nacional de inmigrantes de Leni, hablando de la migración de los inmigrantes de República Dominicana y Calera, y que la gran mayoría, como es así, es haitiano. Pero la verdad es que como que está floja esa encuesta. Floja. Atahualpa decía anoche, yo tengo más de un mes tratando de entender esa encuesta. Y Atahualpa decía anoche que era tan burda que producía hasta encono, hasta rabia. La encuesta la dio a conocer de manera oficial ayer el Ministerio de Planificación y Desarrollo, de quien depende la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que la ONE diga que en base a este escrutinio hay 800 y tantos mil extranjeros, de los cuales hay 500 y tantos mil viviendo en tales sitios y tienen descendientes por 200 y tantos mil? 570.000 haitianos. ¿Cómo una encuesta puede determinar con exactitud la locación de esos inmigrantes? ¿Y cómo es posible que esa información sensible no se la haya suministrado a los organismos migratorios del Estado para que actúen? No, hombre, óiganme, dejemos de lado lo absurdo de esa encuesta y sus resultados. Lo que debemos tener ojeriza y cuidado es que eso es un instrumento para hacernos daño.
Y es un instrumento para hacernos daño con la complicidad del Estado dominicano, porque el Estado lo ha asumido como política. Esa encuesta ha sido hecha con fines de justificar la migración en República Dominicana, de desmontar los números migratorios. El viernes o el jueves volvieron a entrevistar al director del Departamento Nacional de Investigaciones, el vicealmirante retirado Sigfrido Pared Pérez, quien dijo que ese departamento tiene conocimientos fidedignos de que la población de haitiana en el país es de más de 1,5 millones. Desmiente entonces la encuesta. Pero no es eso, Danilo. Nosotros, y hablo de nosotros porque te incluyo, Sí. en 3 meses repatriamos 83,000. Eso es así. Cuando intensificamos los procedimientos. Eso ¿Verdad? es así. Entonces, no me vengan con esta encuesta asumida por el Estado Dominicano, lo que quiere decir que es una política de Estado para justificar la vagabundería y el crimen de lesa patria del plan de regularización que ha sido prorrogado 3 veces en violación a una ley. 3 veces en violación a una ley. Porque aquí hay que regularizar 500,000 de haitianos que van a votar en el 2025. Mira, para mí es la esencia de fijar un número con el plan de regulación y los que tengan capacidad de votar. Es eso lo que está persiguiendo esa encuesta. Es verdad, es para hacernos daño. Y el Estado Dominicano se ha hecho eco de esa encuesta. No, es copartícipe de esos planes Porque con esa quienes encuesta están detrás fue de eso. Por inacción. No, por estructurada acción, por perdón, por acción, y excúseme que los interrumpa, porque prestó un organismo del Estado a hacer eso, y lo está asumiendo como un organismo del Estado, y lo dijo públicamente, un individuo con una capacidad como la del ministro de Planificación, y donde están los mejores técnicos de este país, y es sin duda alguna uno de los ministerios, me voy a hacer más radical, creo que hasta ahora el único que funciona en el Estado Dominicano. Ese ministerio tiene Entonces, muy todo el buena mundo- valía humana. Todo el mundo sabe las condiciones de sus técnicos, pero les repito, esto es una posición de Estado. No es que el Estado Dominicano ha sido débil o ha sido omiso, es que el Estado Dominicano es parte Lo ha de propiciado. ese despropósito como política pública. Y esos 277,000 son los votantes del 2020. De ahí en adelante. De crear esa minoría Ramón, es medio nacional con derechos políticos para que desde el 20 en adelante tracen el gobierno que le interesa a esos intereses foráneos de que nacidos aquí. Con la complicidad de los organismos internacionales. Eso es lo grave de eso. Eso es medio 800, 700,000 van a venir por el plan de regulación. Tú lo sabes mejor que nadie. En violación a la ley. Miren, en violación a la ley. Denme un Ya me chance. trata Valpa, y discúlpame. Eso está como el adivino. La situación, aunque esto pueda ser risible y desmonta quizás la tensión que le creamos a la gente tan temprano con estas informaciones y estas opiniones nuestras a veces tan radicales. Eso está como lo del ministerio, está como lo del adivino. Aló, sí, me habla el adivino. Sí, ¿quién es? Bueno, ya empezamos mal tú y yo. Claro, si tú eres un adivino y no sabes quién te habla. Pues ya empezamos mal. Así está el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Miren un detalle, porque a veces nos centramos en algunos datos y nos olvidamos los otros. Para mí un detalle relevante, en el día de ayer, Boreal Televisión transmitió esa rueda de prensa donde se dio a conocer todos estos detalles. Fue la participación del embajador de la Unión Europea en el país, Gianluca Grippa. Ese señor es un fresco. Ha estado adoptando posiciones de interés, por supuesto, en contra de la República Dominicana. Él, creyendo que estaba aportando algo interesante, dijo que de los 10 millones de dominicanos, casi 9.5 han nacido en la República Dominicana. Primero,
nosotros somos 10 millones de habitantes en la República Dominicana. Nacidos aquí. Nacidos aquí. Segundo, según Gripa, casi 2 millones de dominicanos han emigrado al extranjero, mientras que algo más de medio millón de inmigrantes de diversas procedencias residen en el país. Ocupando el lugar de los 2 millones que se fueron. Sí. Casi 2 millones se fueron y que apenas han venido aquí medio millón. De diversas nacionalidades. De diversas nacionalidades. Oiga lo de este señor, un señor embajador de la Unión Europea. Esto significa, cito, que por cada inmigrante que vive en el país, hay más de 3 dominicanos que viven en el extranjero. Oiga, ¿qué justificación? No, pero está bien. ¿Qué estrella? Él no está jugando su papel, pero es una estrella ese tipo, ¿verdad? ¿Qué estrella? O sea, esto desnuda el interés de la Unión Europea. De la encuesta, que fue patrocinada, auspiciada, apoyada con fondos de la Unión Europea. Como es sabido, los inmigrantes haitianos constituyen la principal corriente de inmigración al país. La mayoría lo hace en busca de un servicio social, de un mejor empleo y no la mayoría lo hace en busca de un empleo mejor y no para beneficiarse de mejores servicios sociales. O sea, los servicios sociales en Haití son mejores que los de aquí. No tienen que venir a buscarlo. Según se desprende de la encuesta, vienen para trabajar entre los 16 y los 65 años. De hecho, apenas hay haitianos envejecientes en el país, precisamente en el momento que más se incurre en gasto sanitario. Cerca de la vejez, los inmigrantes haitianos se marchan de regreso a su tierra. Y no hablo de las mujeres. Pero otra parte de su discurso, el señor Gripa, distinguido embajador de la Unión Europea, dijo que no era cierto que las parturientas que venían a República Dominicana, haitianas, venían sin un historial clínico. Yo no sé para quién él estaba hablando, debe haber sido para que este discurso se lo llevaran, ¿verdad?, allá a Europa. Para justificar a la su Unión trabajo. Europea, para justificar, porque para los dominicanos no era el que estaba hablando, porque él planteaba que las mujeres haitianas embarazadas, las citó a sí mismo, durante todo el proceso de su embarazo, van a recibir atenciones. A su chequeo mensual. Sí, y que cuando vienen aquí vienen con su folder. No, que van a su chequeo regular en ese proceso de embarazo. Y que no es cierto porque es que hay otras aristas. Que eso es para contrarrestar los números que dicen que las muertes materno-infantil en la República Dominicana han aumentado por las muertes de las haitianas. Aumentan por la precariedad de salud con que llegan las haitianas. Y como son nacidos muertos en República Dominicana, están en las estadísticas de República Dominicana. Que, de una forma de contrarrestar eso y contrarrestar las evidencias de que de cada 10 camas que tiene una unidad de cuidado intensivo, 7 son ocupadas por parturientas haitianas en la maternidad. Él quiso desmontar y decir que los haitianos llegaban aquí con... Estábamos hablando mentiras con nosotros. Con todos los chequeos. Y que no era cierto que esa mortalidad está influenciada por las condiciones sanitarias o de salud que llegan las parturientas aquí. Eso dijo el señor Gripa en un escenario que, si ustedes ven la grabación, había gente ahí que se estaba riendo. Bueno, por ahí estaban los técnicos del Ministerio de Economía, Planificación, que conocen bien la realidad. No, y habían periodistas. Dice Atahualpa que ese tipo es un fresco. O sea, por usted fresco, si lo dejan, porque debió pararse a alguien. El fresco fue Isidoro Santana, que estaba ahí, lo permitió. Pero
lo permitió porque Isidoro Santana representa un gobierno que está de acuerdo con esa Y vagabundería. porque Isidoro Santana es parte de los grupos de las ONG, mucho antes de ocupar ese cargo, los que no han hecho daño. Ese cargo lo ocupó por eso, para poner una gente de ella. Viendo las cosas sin encono. No, yo no lo estoy consiguiendo. Ay, ¿cómo? Pero viéndolas sin encono. Esa es la posición de la Unión Europea, esa es la información que le hace llegar ese señor a la Unión Europea. Claro, eso es lo que ellos creen. Fíjense, yo voy a corregir con todo respeto la estadística porque Danilo, no la conocemos. Sí, claro que sí, al dedillo, Porque de día a día. Nadie en este país me puede hablar de estadísticas de migración y de las haitianas parturientas, ni a ti. No. A ninguno de los dos, ni a ti, por razones que no vienen al caso. A mí no me. Oye las estadísticas. De cada 10 haitianas que vienen a parir al país, 14, de cada 10, 14 no tienen historial clínico. Eso es así. Ninguna tiene historial Vine clínico. a parir, se me está saliendo el muchacho. Y una abrumadora que se acerca a veces al 60 y al 70%, en otras ocasiones baja, pero es alto el porcentaje, vienen con complicaciones de parto. O sea que al Estado Dominicano le cuesta muchísimo más traer a luz a un niño que se registra en un acta de nacimiento rosada. Extranjería. De extranjería. Porque eso se cumple. De manera que el país tiene estadísticas. Lo lamentable de esto es que el ministro, pero es que no se puede parar, porque es que el gobierno es parte. No, porque tú no puedes. Algún día Danilo Medina, si sobrevive con mucho tiempo su presidencia, y ojalá a Dios le dé una larga vida, va a tener que, porque yo quisiera encontrarme con él cuando no sea presidente, para preguntarle con respeto, coño, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Por qué se prestó a esto? Discúlpeme la mala palabra. ¿Por qué usted se prestó a esto? Esas explicaciones algún día y las razones por las que han impulsado al gobierno a hacer eso algún día se van a saber. Señores. Porque nada queda oculto en el olvido. Todo se sabe. Mire, yo quisiera antes de ir a publicidad que ustedes me permitieran decir algo que probablemente por respeto y por el escenario que se dio ayer, nadie se lo dijo al embajador de la Unión Europea, el señor Gripa. Eso es otra cosa. Eso es nosotros la somos muy posición. decentes. Atahualpa, esa es la posición oficial que va a manejar la Unión Europea. Ahí hubo gente y el número que van a vender. Ahí hubo gente que yo sé que tenía deseos de pararse. Tú la tienes, la firma. Y decirle habladorazo. Oye, ¿por qué no se le fueron de ahí en protesta a ese cívica? señor con unos datos que, reitero, lo que estaba dando era para reflejarlo en la Unión Europea, no para República Dominicana. Buen hablador. Por ahí va a venir el plan de Nos vamos a regulación por publicidad ese número. y venimos un momento. Superior. Diablo, no tiene que soportar más. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium
premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Ahora la suerte vendrá por partida doble con Colección de Lujo TUE. En cada sorteo, 2 participantes tendrán el lujo de probar su suerte y ganar vehículos Infinity, millones de pesos en efectivo y electrodomésticos Premium Samsung. Hasta 5 millones de pesos en premios para cada ganador. Participa canjeando 10 puntos y demás por boletos. Los productos patrocinadores te dan boletos adicionales. La Sirena, Superpola. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Los accidentes han cobrado miles de vidas en nuestro país. Tú puedes contribuir para que eso cambie. Cada persona al volante es un agente de tránsito. Un mensaje o llamada telefónica no es más importante que tu vida. Al manejar, no uses el celular. Respeta las luces, el paso del peatón, usa el cinturón y conduce con prudencia. No más personas lesionadas, ni muertes por accidentes de tránsito. La velocidad excesiva no conduce a nada bueno. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Mis amigos, retornamos con este bloque informativo que es producción de Boreal Televisión. Para Boreal Televisión, desde el centro del país, el corazón de la República Dominicana, para el resto de toda la nación y el resto del mundo, con una imagen HD. Aquí está el equipo completo con el resto de las noticias y los comentarios. Don Ramón Cabral de la Torre, su comentario de fondo. Según Rubén Jiménez Bichara, Punta Catalina, según él, está en un 90%. Magnífico. Se va a agregar pronto al país el que se integra al Anillo Nacional de Energía y que, según manifiesta, está dentro del cronograma de trabajo que ellos están planteando para terminarse lo más pronto posible. Y uno, lo que se va a preguntar al final de este camino, ¿cuál es el costo real de Punta Catalina? Por eso quisiera que terminara cuanto antes, mañana, para ver si la nación tiene informaciones precisas, creíbles de su costo. Que no venga nadie diciendo, bueno, porque se necesita, porque es una producción no costosa de carbón. Y yo me pregunto, las cenizas que generará Punta Catalina, que es un rush, ¿qué va a pasar cuando ya eso tenga cierta magnitud? O sea, ¿qué? Para que no nos suceda como nos trajeron a Samaná ese Rocash de las plantas de carbón de Puerto Rico. Porque también me puse a decir, bueno, ¿y qué va a pasar con todo ese material que va a arrojar Punta Catalina? Se la vamos a vender a Guatemala. ¿No hará eso un daño? Aparte del costo que eso va a tener, que no se sabe cuánto que va a terminar.
Es verdad que necesitamos producir energía barato, nadie lo pone en duda, pero era la alternativa, el carbón. Mañana habrá que en un momento determinado, a través del tiempo, cambiarla o integrarla para que sea de gas natural. De gas natural, que tendrá otro costo elevadísimo adicional. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que se está planificando en el país? ¿Con qué criterio técnico se lucubran los proyectos? Porque lo están presentando como una gran obra del Estado Dominicano, que no sé si esto tarde o temprano se va a auditar como debe ser, y a quién le caerá el muerto. Porque ahora todo aquí se tratuesca. A mí no es lo que va a pasar, yo no sé lo que va a pasar el 9, lo estoy esperando con ansiedad. Pues, ¿qué es lo que va a presentar el Ministerio Público? Entonces tengo una ansiedad tremendísima, pero bueno, ese no es el tema, es Punta Catalina. ¿Cuánto nos va a costar, ya que va en un 90% Punta Catalina? ¿Y se han invertido cuánto ya? ¿1.900 millones? Yo no sé, yo no puedo hablar. No, ¿cuánto? Cruza los 2.000 millones, pero el pico el año. No está lejos. Estoy preguntando si hay el 90%, 92%. No. Él dijo 92%. Sí, bueno, sí. Pero ¿cuánto se han invertido hasta ahora? ¿Cuánto? El gobierno no ha está dado dando esa detalles cifra, específicos. ni la va a dar. Sí, pero la Cámara de Cuentas está ahí. Óigame, Punta La Cámara de Catalina. Cuentos. Punta Catalina es una espada de Damocles sobre el cuello de mucha gente que va a pender amarrada a un hilillo de seda durante mucho tiempo sobre mucha gente. Es una espada de Damocles y una sentina que les ha llegado hasta la nariz a mucha gente. Hay gente que está que no hagan olas, ¿verdad? Están todos hasta aquí y no hagan olas. Eso tarde o temprano se va a saber, y todo lo que ocurrió. Sí, una de las cosas que tiene el silencio de uno de los no firmantes de la licitación no lo llevó a un ministerio. ¿Me equivoco? De economía. Ajá. Planificación. Una de las cosas que tiene nuestra sociedad es que si tú no quieres, aquí se aplica el refrán más que en ninguna otra parte del mundo. Si tú no quieres que se sepa, no lo hagas. Lo único que aquí descubrimos las cosas, José, o empiezan a salir las cosas 10 años después, o 5 años después, cuando ya no hay posibilidad, aparece un genio que dice, yo sabía que ahí se había pasado algo. Pasa la efervescencia. No, porque pasa todo eso, igual que ha pasado con todo. Los escándalos que son noticias de 3 días, los terrenos del CEA, de los Tres Brazos, los terrenos de por ejemplo, la comisión, ¿en qué está? Yo quisiera saber, ¿en qué está la comisión que preside el doctor Bautista Rojas Gómez con el tema de los terrenos del CEA y las propiedades, el levantamiento que se estaba haciendo? Y que determinó que el CEA, que la parte de que constituye CORDE en sentido general, eso hay que liquidarlo. Y que lo de CORDE es aparte. Sí, pero que el hay CEA... Hay una auditoría que es PUS. Pero que el CEA, o sea, ¿dónde está cuando se determinó que el CEA estaba gastando, no recuerdo si eran 800 millones. La oficina. O sea, en salarios que no hay forma, ¿qué es lo que están haciendo? Porque me imagino que el CEA tiene todavía la dirección de ganadería, ¿verdad? Pero ¿con qué ganado? Y ese personal que cobra para atender ese ganado, Sí, en todas sus vertientes. Sí. Entonces, es la pregunta, ¿cuál ha sido la conclusión de esa comisión que todavía está en el estudio, pero que ha dado avances de todo el desastre que se ha producido en el CEA, que dijo la misma comisión en un informe preliminar que estaba vendiendo bienes para pagar la nómina? Oiga eso. Mensualmente.
Entonces, un organismo inoperante que lo que manda es liquidarlo, porque ¿qué es lo que hace el SEA? ¿Hay algún beneficio del SEA? Pero para el Atahualpa, país. tú estás El tocando. SEA sí sabe lo que hace. No, para el país, yo digo. No. Para el país no. No. Pero el SEA está ahí porque todo el mundo sabe para qué el SEA está Porque ahí. ahí hay una Pero nominía. ¿cuál sea? Los vicini son de los principales exportadores de azúcar a nivel mundial, ¿verdad? Están dentro de los Sí, grupos de los primordiales. grupos importantes en el mundo. Sí, Dueños del este en eso. Los ingenios de los vicini funcionan perfectamente. Igual que lo del Central Romano. Lo que no funcionaron y lo que no sirvieron fueron lo del SEA. Pero ya no exportan azúcar, se consume aquí. El país está importando Se está azúcar. trayendo azúcar. Qué vergüenza, ¿eh? Pero, Y café. No, pero lo del café se café puede por la entender. Sí, por la roya, se dañó. Aparte de que lo del café tiene varios componentes. Aquí las plantaciones fueron afectadas por la roya. Amén de que no se hizo, que cualquiera profesional de esa área puede decir, bueno, pero las plantaciones se fueron poniendo viejas y esa renovación había que hacerla con una especie resistente a la roya, pero si usted tiene la roya aquí, usted puede ir creando esa sustitución. especie resistente a la roya, que es muy difícil porque hay variables, según he escuchado algunos. Varias cepas. Sí, pero ahí la que se está implementando ahora en República Dominicana ha demostrado ser resistente a eso. Sí, Y en unos años, Pero no se hizo a tiempo. no se hizo a tiempo, en unos años aquí volveremos a ser de los mayores productores de café. Somos el primer productor del mundo en cacao orgánico. Y banano orgánico. Sí. Del mundo. De este paísito de 48.000 kilómetros cuadrados. El primer productor Este de desorden banano de país. orgánico del mundo. Pero tú debes agregar. Somos el que tiene el mejor café del mundo. Barahona. No, de el aquí. un calito, que es un mono. O sea, pero cutilidóneo. ¿qué es lo que nos ha faltado a nosotros, señores? Es la industrialización. No. O sea, los capitales salgan. Los que producimos materia prima, aquí somos unos pendejos. Nosotros le mandamos el cacao, el mejor cacao del mundo, y nos lo mandan en Mickey Way. Pero En el besitos. cacao es una realidad. Nos mandan en En besitos. Pero el café es otra. Aquí la industria vanilea es más la única que se ha ocupado de hacer las plantaciones. La sustitución. Sí, señor. Tiene 3 proyectos en el país. No, Cabral. Pero hay que decir otra cosa. No, el Estado Dominicano ha invertido el también. gobierno está embarcado en la sustitución completa Bueno, y ha estado, el gobierno es que ha propiciado la mayor inversión en ese aspecto. Estará ahora, porque la desidia oficial fue la que permitió que la roya acabara con las plantaciones. Y los productores de café se pasaron años, décadas, reclamando asistencia del Estado para combatir la enfermedad y nunca la hubo. La primera que comenzó Nunca la hubo. con esas plantaciones para readaptar aquí fue Industria Vanilea. Eso hay que acreditárselo. Pero nosotros importamos café. Bueno, porque ya Hoy. es obligatorio ahora. Importamos azúcar. Señores, vamos. Y usted sabe por qué Brasil, por qué Vietnam tiene café de exportación. Porque después de la guerra ellos resembraron todas las lomas, fruto de los bombardeos químicos, las resembraron de café. Oiga, y le dio Un país destruido. Aquí se está haciendo una gran reforestación de café. Sí, señor. El Estado lo está propiciando. El Estado lo está propiciando, hay que ser justo con eso. Y el Estado fue uno de los iniciadores, fue el motivador principal para la traída de la especie resistente a la roya. Y si mal no tengo información, también aquí hay como viveros para ir sustituyendo
sustituyendo lo chin que queda, que eso hay que eliminarlo todo, eso no es sustituirlo, eso hay que eliminarlo. La vieja porque plantación. Claro, plantación. se puso vieja y dañada. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Que Pero Juan bueno, Sebastián, tenemos que despedir, señores, esta parte de Mañana Boreal para entrar en el café con leche. ¿Les parece bien? yo creo que sí, que es buen momento. Así es que venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Continúe con Boreal Televisión, voz dominicana.